De nada sirve la libertad si no tenemos seguridad. Y en este momento estamos a punto de perder lo segundo más importante después de la libertad, que es la seguridad. Y dentro de la seguridad, uno de los tópicos más importantes es la seguridad alimentaria, que está siendo amenazada hoy mismo. Estamos viviendo ya escasez de alimentos a nivel mundial. Estamos viviendo ya lo que se considera uno de los momentos históricos referentes a finanzas jamás antes visto. Hay inflación, hay decrecimiento económico, una guerra llevándose a cabo en este preciso momento con uno de los actores más importantes a nivel mundial. Además, seguimos en pandemia. Las tasas de desempleo se han disparado y a todo esto le sumamos el fenómeno ambiental de la Niña, que está generando estragos también en uno de los países productores de alimentos más importantes del mundo. Y esto tiene nombre. En inglés se llama stagflation, que si buscamos la traducción en español sería estanflación, que es la peor situación económica que se haya vivido. Se los voy a decir así: los que estamos viviendo esto, estamos haciendo historia. Vamos a estar en los libros de texto de la historia de las próximas generaciones. No es para menos. Lo que estamos viviendo y lo que está por venir va a estar mucho peor. Nos espera un año terriblemente complicado. Por eso es que vas a estar viendo una subida de precios impresionante, no solo en los alimentos, porque cuando sube la canasta básica, sube absolutamente todo lo demás. Y todo esto desemboca en una de las consecuencias negativas que ningún ser humano quiere vivir, que es el hambre. Hace aproximadamente 6 o 7 semanas estábamos hablando de la hiperinflación que jamás se había vivido, la inflación más alta en los últimos 40 años, en las últimas 4 décadas, y por lo tanto, al no haber referentes previos, no se puede ni siquiera asimilar lo que está sucediendo hoy mismo. Y después tenemos que uno de los principales productores de alimentos, que es nada más y nada menos que Rusia, que tan solo ella genera el 10% de todas las calorías que consume el planeta entero, y así podíamos ir mencionando a Japón, a China y a toda América, que es allí en donde nos vamos a centrar el día de hoy. América se considera uno de los principales productores de alimentos para el resto del mundo. Pero ¿qué sucede cuando el hambre llega a la humanidad? Lo que sucede son dos grandes sucesos, porque la hiperinflación se paga con resiliencia, porque por hambre el ser humano es capaz de hacer lo impensable. Pero por otro lado, también por hambre han sucedido las mejores estrategias e innovaciones a nivel mundial. Por eso es que América tiene que modificar lo que actualmente está haciendo, porque no lo estamos haciendo bien. El hambre que ya están viviendo muchas personas y que muchas otras comenzarán a vivir no es por falta de alimentos, no es por escasez, es todo lo contrario. Hay una sobreproducción. Así que para que esto se pueda comprender perfectamente, te voy a compartir algo que se conoce como el dilema de la vaca. En el dilema de la vaca vemos a un agricultor que logra cosechar 10 kilos de cereal, ¿ok? Y para esto tiene dos alternativas, como prácticamente cualquier productor. Una de ellas es vender kilo por kilo toda su producción a 10 familias, entregándoles obviamente 1 kilo a cada una y logrando así que cada una de estas familias pues logre alimentarse y saciar su apetito, o puede venderle toda la producción a un solo cliente, que en este caso es un ganadero. Y así lo puede hacer mucho más fácil, porque solamente es una transacción en lugar de 10, pero no solo eso. Y aquí viene lo más importante, se lo puede vender más caro. Y así el ganadero, con estos 10 kilos de cereal, puede alimentar a una vaca que convertirá
en 1 o 2 kilos de carne. Y esta carne, el ganadero se la venderá a 1 o 2 familias por mucho más dinero. Y así el cereal que muchas personas necesitaban se transforma en carne que solo unos cuantos pueden pagar. Y así es como se priva de alimentos a muchos por satisfacer a unos cuantos. Y esa es la concentración de la riqueza alimentaria. Y ahora sí, la información que te voy a compartir te va a quedar mucho más clara. Ya vimos que Iberoamérica en su conjunto es uno de los productores de alimentos, de hortalizas, frutas y verduras más importante a nivel mundial. Lo que pasa es que realmente tendríamos que modificar el término de productores por exportadores. Casi todo lo que se produce, y estamos hablando de entre un 80 y 90% de lo que se produce en América, se exporta a otros países y continentes, quedándonos con muy pocos alimentos. En América no se produce comida para quienes la habitamos. Aquí te voy a compartir un ejemplo con datos duros. Tan solo Argentina produce alimentos que podrían satisfacer el hambre de 400 millones de personas. Sin embargo, sobre la población de Argentina, que es de aproximadamente 46 millones de habitantes, 4 millones no comen suficiente. La explicación, como vimos, es muy simple. La mayor parte de esa producción de alimentos se exporta. Y así los productores cobran en dólares y sus compatriotas pasan hambre. No nos queda de otra más que unirnos. Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Argentina y muchos más. Simplemente tenemos que estar produciendo para el mercado americano. No nos queda de otra. Decíamos que el precio de la inflación se paga con resiliencia. Y uno de los rasgos más importantes de la resiliencia precisamente es pensar en el otro. Es cuando nos unimos por el bien común. No nos queda de otra. Si la enfermedad nos separó, el hambre va a tener que unirnos. Como dice Martín Caparrós, tendrían que ser antónimos hambre y América Latina. Estas son palabras que nunca deberían juntarse. Iberoamérica está dedicada a producir alimentos desde hace 500 años. Somos muy buenos en eso. El hambre ha sido desde siempre la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. Hambre es un cuerpo comiéndose a sí mismo, un cuerpo que se come porque no tiene nada que comer, alguien que se consume por falta de consumo, una persona que deja de serlo. Los iberoamericanos somos resilientes, conocemos el hambre, hemos convivido con ella toda la vida. De ahí las frases de donde comen 2, comen 3. Pero esto que estamos viviendo ahora implica que si la enfermedad a partir de esta pandemia global nos separó, el hambre nos va a tener que unir.